Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Atalía es un personaje cuya historia merece ser contada con detalle y precisión. Hija de Jezabel y del rey Acab de Israel, Atalía lleva en su linaje la influencia de una de las familias más siniestras de la historia bíblica. Jezabel, su madre, es recordada por su idolatría y oposición a los profetas de Dios, mientras que Acab es conocido por su reinado tumultuoso, tiranía y asesinatos. Ambos son considerados entre los peores y más crueles personajes de la Biblia. La conexión de Atalía con la Casa Real de Judá se dio a través de su matrimonio con Joram, hijo del rey Josafat de Judá. Esta unión fue parte de una estrategia política para fortalecer alianzas entre los reinos de Israel y Judá. Sin embargo, este matrimonio también trajo las influencias y prácticas idólatras de la casa de Acab al reino de Judá, sembrando las semillas para futuros eventos tumultuosos. Joram, influenciado por Atalía, se apartó de las enseñanzas de Dios y siguió los caminos idólatras de su esposa, lo que condujo a un reinado marcado por la idolatría y la injusticia. La Biblia describe su reinado como un período de decadencia espiritual, en el cual el reino de Judá se desvió cada vez más de los planes divinos. Esta inflexión en el camino espiritual de Judá tuvo implicaciones profundas tanto para el rey Joram como para el pueblo de Judá. Tras un reinado marcado por prácticas malignas, Joram fue gravemente herido en combate y su jornada terminó de forma trágica. De igual manera, Ocosías, hijo de Atalía y Joram, siguió los pasos de sus padres. Bajo la guía de Atalía, Ocosías perpetuó las prácticas idólatras y los desvíos morales que habían caracterizado el reinado de su padre. La Biblia nos cuenta que Ocosías hizo lo que era malo a los ojos del Señor, siguiendo los consejos de su madre y continuando el legado de idolatría y rebelión contra Dios. Tras la muerte de su esposo Joram y de su hijo Ocosías, Atalía tomó una acción sin precedentes. Ascendió al trono de Judá, convirtiéndose en la única mujer en reinar sobre este reino. La trayectoria de Atalía en el trono de Judá está marcada por actos de crueldad y decisiones implacables, resaltando en la narrativa bíblica como un período de desvíos y tumultos. La ambición de Atalía y su determinación en mantener el poder a cualquier costo la llevaron a cometer uno de los actos más atroces mencionados en la Biblia, el asesinato de sus propios nietos. Este acto atroz, descrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, revela la magnitud de la crueldad y la desesperación de Atalía en su intento de erradicar cualquier amenaza a su reinado. No dudó en eliminar a los miembros de su propia familia, los descendientes reales de Judá, incluyendo a sus propios nietos, con tal de consolidar su poder y evitar cualquier competencia futura. Esta brutal masacre no solo conmocionó al reino, sino que también puso en riesgo la promesa divina hecha a David de un linaje ininterrumpido en el trono. Además de la masacre de su familia, Atalía también es recordada por sus acciones contra la casa de Dios. Uno de los aspectos más notables de su reinado fue su alianza con los sacerdotes de Baal. Esta alianza no fue solo una cuestión de preferencia religiosa personal, sino un acto político y religioso significativo, con consecuencias de largo alcance. Atalía promovió activamente el culto a Baal en Judá, una práctica que era vista como una abominación a los ojos de Dios y un rechazo directo de la fe judía. Esta alianza con los sacerdotes de Baal representó una ruptura dramática con las tradiciones y leyes establecidas por Dios, llevando al reino aún más lejos de su fundación espiritual. Sin embargo, en medio del reinado sombrío y tiránico de Atalía, surge una historia de coraje, fe y preservación. La historia de la supervivencia de Joás, el nieto de Atalía, representó un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, siendo el único sobreviviente de la brutal masacre ordenada por su abuela. La historia de la supervivencia de Joás es un testimonio de la providencia divina y del coraje humano. Cuando Atalía inició su campaña para eliminar a todos los herederos al trono de Judá, la línea de David estaba en grave peligro. Sin embargo, en un acto de extraordinaria valentía y fe, Josabet, la tía de Joás y hermana del rey Ocosías, escondió al joven Joás, que en ese momento tenía solo 1 año de edad,
en una habitación dentro del templo del Señor. Esta acción valiente de Josabet no solo salvó la vida de Joás, sino que también preservó la promesa hecha por Dios a David de que su linaje nunca se extinguiría. Durante 6 años, Joás permaneció oculto en el templo del Señor bajo el cuidado de Josabet y los sacerdotes leales. Este periodo de escondite fue crucial no solo para la seguridad de Joás, sino también para la preservación del futuro de la nación de Judá. Mientras Atalía reinaba sobre el reino, ajena a la existencia del heredero legítimo, escondido dentro del propio templo, la línea de David seguía viva, esperando el momento adecuado para emerger. La historia de la supervivencia de Joás alcanza su clímax en un movimiento audaz y decisivo para restaurar la línea de David al trono de Judá. Este episodio... The family that vacations together stays together. At least that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton. For this day. Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Marcado por la revuelta liderada por Joiada, el sacerdote, simboliza la restauración del orden y de la adoración apropiada en Judá. Joiada, un sacerdote de coraje y visión, reconociendo la importancia de mantener la promesa divina a David, organizó una conspiración para derrocar a Atalía y restablecer la línea davídica. Reunió a los capitanes, los guardias y a todo el pueblo del reino, formando una alianza para apoyar al joven Joás. Con una mezcla de astucia y coraje, Joiada mantuvo a Joás escondido hasta el momento adecuado, evitando que Atalía descubriera su plan. El clímax de la revuelta ocurrió cuando Joiada presentó a Joás, entonces con 7 años de edad, al pueblo de Judá, y lo proclamó rey. La Biblia describe este momento con gran detalle en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Entonces Joiada sacó al niño, le puso la corona y la insignia real, le entregaron la ley y lo proclamaron rey. Lo ungieron, aplaudieron y gritaron, ¡viva el rey! Joiada y los conspiradores tomaron medidas estratégicas para garantizar la seguridad de Joás, posicionando guardias alrededor del templo y armando a los mismos para proteger al joven rey. La proclamación de Joás como rey fue un momento de gran celebración y alivio para el pueblo de Judá. El pueblo se alegró y aplaudió, tocando trompetas y cantando en una expresión de júbilo por la restauración de la línea de David y el fin del reinado tiránico de Atalía. El capítulo final del reinado de Atalía se despliega con dramatismo y justicia poética, marcando el fin de un período de tiranía y el restablecimiento de la línea davídica. La reacción de Atalía a la ascensión de Joás y el subsiguiente desmoronamiento de su reinado están descritos con detalle en la Biblia, ofreciendo una conclusión impactante para su tumultuosa historia. Cuando vio al joven rey de pie junto a la columna, según la costumbre, los líderes y los trompeteros a su lado, y todo el pueblo de la tierra dando gritos de alegría y tocando trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó, ¡traición, traición! Cuando Atalía escuchó el sonido de la celebración del pueblo y de las trompetas en el templo, se apresuró hacia allí y se encontró con la escena. Joás, el heredero legítimo, estaba siendo proclamado rey. La Biblia narra la reacción de Atalía con una palabra poderosa. ¡Traición!, gritó, dándose cuenta de que su posición y poder estaban siendo desafiados y que su propia supervivencia ahora estaba en riesgo. Sin embargo,
El curso de los acontecimientos ya estaba sellado. Joiada, el sacerdote, ordenó que Atalía fuera sacada del templo y ejecutada. Este acto no fue solo una respuesta a su usurpación del trono y al asesinato de sus nietos, sino también un simbolismo del rechazo a las prácticas idólatras y la injusticia que había traído a Judá. Joiada entonces ordenó en voz alta: «No la maten en el templo del Señor. Llévenla fuera entre las filas y maten a quien la siga». La ejecución de Atalía, lejos del templo, simbolizaba la restauración del orden y la adoración apropiada en Judá. Con la muerte de Atalía, su reinado tiránico llegó a su fin. Este evento marcó un punto de inflexión para el reino de Judá, permitiendo que la nación comenzara el proceso de curación y restauración. La ascensión de Joás al trono, bajo la orientación de Joiada, prometió un retorno a las prácticas y creencias que habían sido establecidas por David y Salomón, y una renovación de la alianza de Judá con Dios. La historia de Atalía nos enseña sobre las consecuencias devastadoras de desviarse de los caminos de Dios. Atalía, hija de Jezabel y Acab, lleva consigo la herencia de la idolatría, la crueldad y la rebeldía contra Dios que caracterizaron a sus padres. Al casarse con Joram, rey de Judá, Atalía introduce las prácticas paganas en el reino, lo que llevó a la decadencia espiritual y moral del pueblo de Judá. Este desvío de la fe no solo afectó a su esposo y a su hijo Ococías, sino que también sumergió a la nación en un periodo de profunda oscuridad. La historia de Atalía nos recuerda que cuando nos alejamos de los principios de Dios, no solo ponemos en peligro nuestras vidas, sino que también arrastramos a otros hacia las consecuencias de nuestra desobediencia. El reinado de Atalía es un ejemplo claro de la ambición desmedida y del deseo de poder a cualquier costo. Para asegurar su trono, Atalía no dudó en asesinar a sus propios nietos, un acto atroz que muestra hasta qué punto la sed de poder puede corromper el corazón humano. Su crueldad no conocía límites, y en su afán de consolidar su control, profanó los lazos familiares más sagrados. Esta historia nos enseña que el poder y el control no pueden edificarse sobre la destrucción de los demás. Al final, todo poder que no esté fundamentado en la justicia y la rectitud está destinado a desmoronarse, como ocurrió con Atalía, quien fue derrocada y ejecutada por su tiranía. Finalmente, la historia de Atalía nos enseña sobre la importancia de la fe y la valentía en tiempos de adversidad. En medio del reinado tiránico de Atalía, Josabet, la tía de Joás, arriesgó su vida para salvar al heredero legítimo. Su valentía y su fe en Dios no solo preservaron la vida del niño, sino que también aseguraron el cumplimiento de la promesa divina. De igual manera, el sacerdote Joiada jugó un papel crucial al organizar la revuelta que derrocó a Atalía y restauró la línea davídica en el trono. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. La fe inquebrantable de estas personas en los planes de Dios y su disposición a actuar con valentía nos enseñan que, aun en los tiempos más oscuros, la fe puede generar cambios trascendentales y restaurar el orden divino. Gracias por habernos acompañado en esta impactante y reveladora historia de la Biblia. Recuerden que, al igual que en los tiempos de Atalía, el poder de Dios prevalece incluso en los momentos más oscuros. En Lodebar, un lugar árido y olvidado, sentía el peso de una vida marcada por la pérdida y la desesperación. Una caída trágica me había dejado lisiado, y mi linaje real se había desvanecido tras la derrota de mi familia. Crecí lejos del esplendor del palacio, recordando los días en que mi abuelo Saúl y mi padre Jonatán vivían, y yo era un príncipe con un futuro brillante. Ahora,
Solo quedaban los ecos de aquellos tiempos en mi memoria. Pero eso no fue lo peor. Mi vida cambió nuevamente por la traición y la calumnia. Ziba, mi propio siervo, fue el artífice de mi dolor más profundo. El dolor de la traición era una herida que cortaba más que cualquier caída física. Mi nombre es Mefiboset, y esta es mi historia. Nací en el seno de la realeza, siendo nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán, el amigo íntimo del rey David. Desde temprana edad, mi vida estuvo rodeada de lujo y privilegio. Recuerdo correr por los amplios pasillos del palacio, jugando a la sombra de mi abuelo y mi padre. Mi madre solía cantarme canciones de esperanza y valentía, mientras mi padre Jonatán me relataba historias de sus hazañas junto a David, llenas de valor y lealtad. Mis primeros años fueron felices, llenos de amor y protección. Mi abuelo Saúl, aunque un hombre complejo y a veces conflictivo, siempre se mostró cariñoso conmigo. Mi padre Jonatán, por su parte, era un modelo de nobleza y coraje. Me enseñaba sobre la importancia de la fidelidad y la amistad, especialmente su profunda relación con David. Solía imaginarme a mí mismo siguiendo sus pasos, convirtiéndome en un líder valiente y justo para nuestro pueblo. Las tardes en el palacio estaban llenas de actividades. Los sirvientes se movían con rapidez, llevando bandejas llenas de frutas y dulces. Mis juguetes eran elaborados, hechos de finas maderas y metales preciosos. Mis días estaban llenos de lecciones y juegos, y las noches de historias y canciones. Era una vida de ensueño, pero también de formación y preparación para el futuro. Recuerdo con claridad las lecciones que recibía de los mejores maestros de Israel. Me enseñaban a leer y escribir, a comprender las escrituras y a manejarme en asuntos de gobierno. Los jardines del palacio eran mi refugio, donde pasaba horas aprendiendo sobre la naturaleza y el cuidado de la tierra. Mi madre, una mujer de gran piedad, me enseñaba a orar y a confiar en Dios en todo momento. Sus palabras eran un consuelo constante y una guía en mi crecimiento espiritual. Sin embargo, todo cambió cuando mi abuelo y mi padre murieron en la batalla de Gilboa. Tenía solo 5 años cuando mi nodriza, temerosa de las represalias de los enemigos de mi familia, me llevó apresuradamente lejos de la capital. En su prisa, me dejó caer y quedé lisiado de ambos pies. Esa caída no solo marcó mi cuerpo, sino también mi destino. Desde ese día, mi vida de privilegio y alegría quedó atrás y fui llevado a Lodebar, un lugar árido y desolado, lejos del esplendor de la corte. Crecí en Lodebar, viviendo una vida de anonimato y pobreza. La nobleza de mi linaje parecía un sueño distante. Pasé mis días en una humilde morada, recordando las historias que mi padre me contaba y preguntándome si alguna vez volvería a experimentar la grandeza de mi herencia. Mi discapacidad era un recordatorio constante de la caída de mi familia y del cambio drástico en mi destino. En Lodebar, cada día era una lucha. Mis limitaciones físicas me impedían realizar muchas de las tareas cotidianas y dependía en gran medida de la caridad y la ayuda de otros. Mi corazón anhelaba una vida diferente, pero parecía que mi destino estaba sellado en la oscuridad de Lodebar. Las noches eran largas y solitarias, y a menudo me encontraba mirando al cielo, orando por un milagro, recordando las historias de la bondad y fidelidad de Dios. El pueblo de Lodebar era pequeño y humilde. Las casas eran de barro y paja, y el polvo parecía impregnar todo. El mercado, aunque modesto, era el centro de la vida social. Las mujeres vendían productos frescos y artesanías, y los hombres discutían las noticias del día. Era un lugar de supervivencia, donde cada uno hacía lo que podía para salir adelante. Mis días en Lodebar eran monótonos, pero llenos de pequeños momentos de esperanza. A menudo me encontraba sentado al sol, viendo a los niños jugar y preguntándome si alguna vez podrían conocer un destino diferente al mío. Las tardes pasaban lentamente y el tiempo parecía detenerse en ese lugar olvidado. Aunque mis circunstancias eran difíciles, encontraba consuelo en la comunidad que me rodeaba. Las personas de Lodebar eran amables y solidarias y compartían lo poco que tenían con generosidad. A menudo reflexionaba sobre los días pasados en el palacio. Las tardes en Lodebar se llenaban de nostalgia mientras recordaba las historias de valor y amistad que mi padre solía contarme. Los recuerdos de las canciones de mi madre y las enseñanzas de mi abuelo
eran como un bálsamo para mi alma herida. En medio de la adversidad, esos recuerdos me daban fuerzas para seguir adelante. Un día, mi vida cambió drásticamente. Un mensajero llegó a Lodebar con un mensaje del rey David. Fui llamado a la presencia del rey. Temblando de miedo y con el corazón lleno de incertidumbre, me presenté ante él. No sabía qué esperar. Temía ser ejecutado, como era costumbre con los descendientes de dinastías anteriores. Pero David, con ojos llenos de compasión, me dijo: «No tengas miedo, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán». En un instante, mi vida dio un giro inesperado. Pasé de ser un lisiado olvidado a ser exaltado por los méritos de mi padre. David no solo me mostró misericordia, sino que también me devolvió todas las tierras de mi abuelo Saúl y me permitió comer siempre a su mesa, un honor reservado para los miembros más cercanos de la familia real. Ziba, un antiguo siervo de Saúl, fue designado para trabajar mis tierras, asegurando que tuviera sustento y riqueza. Así, recibí una herencia gloriosa, mucho más de lo que jamás podría haber imaginado en mi vida en Lodebar. La vida en la corte de David era un contraste sorprendente con Lodebar. Las suntuosas comidas, la compañía de nobles y el constante bullicio del palacio me hicieron sentir como si estuviera en un sueño. David. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Me trataba con amabilidad y respeto, recordando siempre su amistad con mi padre. Me sentía honrado y profundamente agradecido, pero también abrumado por la repentina transformación de mi vida. La rutina diaria en la corte era un mundo nuevo para mí. Me despertaba temprano, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las ventanas de mi nueva morada. Los sirvientes se aseguraban de que tuviera todo lo necesario, desde ropa elegante hasta los mejores alimentos. Desayunaba en compañía de los nobles, escuchando sus conversaciones sobre política y alianzas. Aunque me costaba acostumbrarme a este nuevo entorno, me esforzaba por aprender y adaptarme. A menudo, pasaba las tardes en los jardines del palacio, reflexionando sobre mi vida y orando por sabiduría. Los jardines eran un refugio de paz, llenos de flores coloridas y fuentes de agua cristalina. Me sentaba en un banco de piedra, observando a las aves y dejando que la brisa suave acariciara mi rostro. En esos momentos de tranquilidad, sentía la presencia de Dios y su guía en mi vida. Las noches en el palacio eran igualmente impresionantes. Las cenas se servían en un gran salón, adornado con candelabros dorados y tapices elaborados. Los banquetes eran abundantes, con una variedad de platillos que nunca había imaginado. Me sentaba junto a David, escuchando sus relatos de batallas y su visión para Israel. Aunque mi lugar en la mesa era un honor, me sentía humilde y agradecido por cada momento. A pesar de mi exaltación, viví una vida de humildad y abnegación. Cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su padre, David tuvo que huir de Jerusalén. Debido a mi discapacidad, no pude acompañar al rey. Sin embargo, mi corazón estaba con David, y me negué a cuidar mi apariencia durante su ausencia, mostrando mi lealtad y dolor por la situación del rey. Pasé esos días en oración y ayuno, esperando con ansias el regreso del rey y el fin de la rebelión. Durante la rebelión de Absalón, Ziba, mi siervo, aprovechó la situación para calumniarme. Ziba engañó a David,
diciéndole que yo había decidido quedarme en Jerusalén con la esperanza de que la casa de Saúl fuera restaurada al trono. David, sin tiempo para investigar la verdad, le otorgó a Ziba todas mis propiedades. Así, fui expuesto a la persecución y a la calumnia, sufriendo por la traición de mi propio siervo. La traición de Ziba fue un golpe devastador. El hombre en quien había confiado me había vendido por su propio beneficio. Las propiedades que David me había otorgado se esfumaron en un instante. Mis días volvieron a ser oscuros, llenos de incertidumbre y dolor. Sentía una mezcla de ira y desesperación, pero también una profunda tristeza por la traición de alguien cercano. Cuando David finalmente regresó a Jerusalén después de la muerte de Absalón, salí a recibirlo. Mi aspecto descuidado, con barba crecida y ropa sin lavar, demostraba mi dolor y lealtad durante la ausencia del rey. Expliqué a David la verdad sobre Ziba y su calumnia. David, conmovido por mi sinceridad, decidió dividir las propiedades entre mí y Ziba. Sin embargo, demostrando mi desinterés por las cosas materiales, respondí: que Ziba se quede con todo, ahora que mi señor el rey ha vuelto a salvo a su casa. A medida que envejecía, veía con satisfacción cómo Israel prosperaba bajo la mano protectora del Señor. Mi vida estuvo llena de desafíos, pero también de grandes bendiciones. Reflexionaba a menudo sobre cómo Dios había transformado mi vida, desde ser un lisiado olvidado hasta ser un miembro respetado de la familia real. Aprendí a valorar más las relaciones y la fidelidad que las riquezas materiales. Mis días estaban llenos de momentos de reflexión y oración. Me sentaba bajo la palmera, recordando las victorias y los desafíos que habíamos superado. Sentía una profunda gratitud por el camino que Dios me había permitido recorrer y oraba por la continuidad de su guía y protección sobre Israel. Durante mis últimos años, a menudo hablaba con mi hijo Mica sobre la importancia de la lealtad y la fe. Le recordaba la bondad de David y cómo, a pesar de la traición y las calumnias, siempre encontré consuelo en la fidelidad de Dios. Mica se convirtió en mi confidente y compañero, y juntos reflexionábamos sobre las muchas bendiciones que habíamos recibido. Recuerdo vívidamente las reuniones familiares donde todos nos sentábamos alrededor de la mesa, agradeciendo a Dios por su provisión y protección. Eran momentos de profunda conexión y amor, donde la gratitud y la humildad se entrelazaban. Cada día era un recordatorio de la gracia inmerecida de Dios y de cómo había transformado nuestras vidas. La vida me enseñó que la gracia inmerecida, la restauración y la lealtad son dones preciosos. Aunque nací en una familia real, experimenté el sufrimiento y el olvido. Sin embargo, fui recordado por un pacto y exaltado por los méritos de otros. Recibí una herencia gloriosa, viví en abnegación durante la ausencia de mi rey y soporté persecución y calumnias. Pero en todo, mi corazón permaneció leal y agradecido, regocijándome más en la presencia de mi Señor que en las riquezas materiales. Mi historia es un recordatorio de que, aunque podamos enfrentar sufrimiento y traición, la gracia de Dios y la fidelidad a nuestros pactos y promesas pueden transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Espero que mi vida y mi historia sirvan de inspiración para todos aquellos que enfrentan dificultades y adversidades, que encuentren en mi ejemplo la fuerza para seguir adelante, confiando en la bondad y fidelidad de Dios, porque al final, lo que realmente importa no son las riquezas materiales, sino la paz y la satisfacción que encontramos en la presencia del Señor. Mi nombre es Mefiboset, y esta ha sido mi historia. En Lodebar, sentía una soledad abrumadora que me hacía cuestionar mi valor y propósito. El dolor de la traición de Ziba era una constante en mi corazón, un recordatorio de que incluso aquellos en quienes más confiamos pueden fallarnos. Sin embargo, también aprendí a reconocer la fidelidad de Dios en medio de mis dificultades. En las noches solitarias, me aferraba a las promesas de mi madre, quien siempre me decía que Dios nunca nos abandona. El día que llegó el mensajero de David... Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue.
Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Mi corazón se llenó de una mezcla de temor y esperanza. Recuerdo haber mirado mi reflejo en el agua de un pozo cercano, viendo a un hombre marcado por el sufrimiento, pero también por una resiliencia que ni siquiera yo sabía que poseía. El viaje de Lodebar a Jerusalén fue una experiencia transformadora. Mientras los paisajes áridos se convertían en campos fértiles y ciudades bulliciosas, sentí que mi vida también se movía hacia un futuro incierto pero prometedor. Al llegar al palacio, el lujo y la opulencia eran abrumadores. Los recuerdos de mi infancia volvieron a mí con fuerza. Las risas, las canciones, las enseñanzas de mi padre, todo parecía regresar en un torrente de emociones. Al ver a David, un hombre a quien siempre había admirado por su justicia y compasión, mis miedos comenzaron a disiparse. Sus palabras de bondad y misericordia fueron como un bálsamo para mi alma herida. La primera noche en el palacio, apenas pude dormir. Las sábanas de lino fino, la suavidad de la cama, todo era un contraste con la dura realidad de Lodebar. Me desperté varias veces, temiendo que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Pero cada mañana, al ver el rostro amable de David y escuchar sus palabras de aliento, supe que mi vida había cambiado para siempre. La relación con David se fortaleció con el tiempo. Compartíamos largas conversaciones sobre el pasado, el presente y el futuro de Israel. Él me hablaba de su amor por mi padre Jonatán, de su lealtad inquebrantable y de las promesas que se habían hecho. Sentía una conexión profunda con él, no solo como rey, sino como un amigo que honraba la memoria de mi padre en todo lo que hacía. Con el tiempo, comencé a tomar responsabilidades en el palacio. Ayudaba en la administración de las tierras que David me había devuelto, asegurándome de que fueran bien gestionadas y productivas. Ziba, aunque había sido un traidor, siguió trabajando en las tierras y mantuve una relación profesional con él. A pesar del dolor que me había causado, decidí perdonarlo, recordando las enseñanzas de mi madre sobre la importancia del perdón y la misericordia. El día en que David tuvo que huir debido a la rebelión de Absalón, sentí una tristeza profunda. Aunque no podía acompañarlo físicamente, mi espíritu estaba con él. Durante su ausencia, me dediqué a orar y ayunar, mostrando mi lealtad y apoyo incondicional. Fueron días de gran prueba, pero también de crecimiento espiritual. Mi relación con Dios se profundizó, encontrando en él consuelo y fortaleza. Cuando David regresó, mi corazón se llenó de alegría. Aunque las circunstancias habían sido difíciles, la fidelidad de Dios se manifestó una vez más. Al explicar la verdad sobre Ziba, sentí un alivio profundo al ser escuchado y comprendido por David. Su decisión de dividir las tierras fue justa, pero mi respuesta fue una prueba de que las cosas materiales ya no tenían el mismo valor para mí. Lo que realmente importaba era la restauración de la relación y la justicia. A lo largo de los años, continué sirviendo en la corte de David con humildad y dedicación. Vi cómo Israel prosperaba bajo su liderazgo y cómo la mano de Dios guiaba cada paso. Mi discapacidad, que antes veía como una limitación, se convirtió en una fuente de fortaleza. Aprendí a ver la vida con gratitud, valorando cada bendición y cada desafío como una oportunidad para crecer y confiar más en Dios. Mi hijo Mika creció en este entorno de fe y gratitud.
Le enseñé todo lo que había aprendido sobre la importancia de la lealtad, el perdón y la confianza en Dios. Juntos, reflexionábamos sobre las historias del pasado y las lecciones que cada una de ellas nos ofrecía. Mika se convirtió en un joven fuerte y sabio, listo para enfrentar los desafíos de la vida con integridad y valentía. En mis últimos años, a menudo miraba hacia atrás, recordando el largo viaje desde Lodebar hasta la corte de David. Cada paso, cada momento de dolor y alegría había sido parte de un plan más grande. La gracia inmerecida de Dios había transformado mi vida de maneras que nunca habría imaginado. Y así, viví mis días en paz, sabiendo que mi historia era un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Espero que mi vida y mi historia sirvan de inspiración para todos aquellos que enfrentan dificultades y adversidades, que encuentren en mi ejemplo la fuerza para seguir adelante, confiando en la bondad y fidelidad de Dios, porque al final, lo que realmente importa no son las riquezas materiales, sino la paz y la satisfacción que encontramos en la presencia del Señor. Mi nombre es Mefiboset, y esta ha sido mi historia. Así termina la conmovedora historia de Mefiboset, un hombre que, a pesar de la caída y el sufrimiento, encontró gracia y restauración a través de la bondad y la misericordia de Dios. Su vida es un testimonio poderoso de cómo la fidelidad y el amor divino pueden transformar las vidas más quebrantadas, trayendo esperanza y redención. Les agradecemos por acompañarnos en este recorrido por las Escrituras. Si esta historia ha tocado su corazón y fortalecido su fe, les animamos a darle me gusta a este video. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para estar al tanto de nuestras próximas historias sagradas, llenas de valiosas enseñanzas y esperanza, que esperamos sean una gran bendición para ustedes y sus seres queridos. Hasta la próxima. Bendiciones.